Esta segunda parte, mis queridos amigos, sobre el día sábado, día del Señor, la Biblia nos dice que sus verdaderos hijos, sus discípulos, seguirán su ejemplo. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15, nos dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Esta palabra lo dijo nuestro Señor Jesucristo para cada uno que sí le amamos y deseamos, ¿verdad?, andar en sus mandamientos. Sí, mi hermano, Dios nunca cambió el día sábado por un primer día. Hay un hombre llamado Hickson, cardenal de la Iglesia Católica, en el libro En la fe de nuestros padres, página 98, escrito en Nueva York, en el año 1928, él dijo estas palabras en su libro: las Escrituras hablan de la observancia religiosa del sábado, día que nosotros jamás santificamos como Iglesia Católica. Mi hermano, ahí está una evidencia que un cardenal reconoce que no se guarda el día del Señor. Había una historia, le quiero contar una ilustración para que podamos entender un poquito más acerca del día del Señor. Había un hombre rico que tenía 7 monedas de oro en esos momentos y se iba al mercado. Y vio un mendigo muy pobre y le dio pena, se llenó de lástima, sintió lástima al ver la condición de este hombre pobre. Y cogió 6 monedas de oro y se los regaló con amor. Y cuando él se dio y le dio la espalda, el mendigo cogió un mazo y le golpeó y lo mató y le robó la última moneda de oro de este hombre rico. Así muchas veces nosotros también somos cuando violamos y desobedecemos a Dios. El día del Señor, el día sábado, es un regalo, es como un tesoro. Dios nos regala 6 días para poder trabajar del domingo al viernes. Y el día sábado, ese día precioso que Dios nos regala para tener un encuentro con su creación, cada uno de nosotros, le robamos también ese día. Ese día es el día del Señor. Ese día es un día de adoración, de agradecimiento. Y Él acostumbraba a nuestro Señor Jesucristo ir a la sinagoga, salir de ella y sanar enfermos, seguir predicando el Evangelio, haciendo buenas obras. Mi amigo, nos cuenta otra ilustración también aquí, la historia de una niña que juntó mucho dinero. Cuando llegó el día del cumpleaños de su padre, rompió su chanchito, cogió las monedas y le compró un pañuelo a su padre. Su padre, cuando vio el regalo delante de ella, cogió el pañuelo y lo lanzó a un tacho de la basura. Esa niña quedó destrozada. Muchas veces nosotros también hacemos lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. El día sábado es su día y lo derrochamos, lo tiramos a la basura. El Señor nos ama. Ahora, Dios nos dice también que la forma de respetar el día sábado es: Dios quiere la cesación del trabajo regular para nuestro beneficio. Éxodo 20, del 8 al 11, capítulo 31, versículo del 13 al 18, y Éxodo 34, versículo 12, nos dice que no se debe comprar ni vender. En el libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 31, y Nehemías, capítulo 13, del 15 al 20, lo más indicado es asistir a un culto religioso. Eso nos dice en el libro de Levítico 26, versículo 2, Hebreos capítulo 10, versículo 25, Lucas capítulo 4, versículo 16, y el libro de Hechos capítulo 17, versículo 2. Ahí se ven testimonios de los discípulos que guardaban el sábado, no hablaban sus propias palabras y asistían el sábado haciendo buenas obras. También es propio realizar obras de bien. Marcos capítulo 3, versículo 4, y el libro de San Mateo capítulo 12, versículo 12. Dios ayuda a quienes le obedecen. Es necesario cumplir la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21. Hay que obedecer todo lo que Dios manda. Santiago capítulo 2, versículo 10. El motivo de la obediencia es el amor. Juan 14, versículo 15. Cuando guardamos el sábado recibimos las bendiciones prometidas. Libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 y 27. E Isaías capítulo 41, versículo 10. Salmos capítulo 37, versículo 25. E Isaías capítulo 58, versículo 13, versículo 14. Sí, mis hermanos, el Padre no bendijo el día domingo, ni siquiera Jesucristo, ni siquiera los apóstoles no pudieron. ¿Por qué? Porque el día sábado es el día del Señor. Vamos a hacer un análisis acerca del primer día de la semana, que es el día domingo. La Biblia nos dice en Mateo 28:1 que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Jesucristo nuestro Señor, nuestro único Salvador, murió el viernes y al tercer día resucitó de entre los muertos, como decía la profecía. Viernes, sábado y domingo.
Jesús resucitó el domingo. La Biblia dice que es el primer día de la semana. Marcos capítulo 16, versículo 1 y 2 nos dice: cuando pasó el día de reposo, o sea, el sábado, que era domingo, compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. ¿Quiénes fueron al sepulcro? Las mujeres. Lucas capítulo 24, versículo 1 nos dice: el primer día de la semana, domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Fueron a ungirlo con ungüentos a nuestro Señor Jesucristo. Juan 21 nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Sí, el primer día de la semana, domingo, la piedra estaba removida. ¿Sí? Jesús había resucitado, removida por el poder de unos ángeles, mensajeros de Dios, que removieron la piedra para que se cumpliera la profecía que Jesús al tercer día, el domingo, resucitaría. Juan capítulo 20, 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, o sea, el domingo resucitó Jesús, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Le dijo Jesús el domingo cuando fue a encontrarse con sus discípulos. Juan capítulo 20, versículo 26 nos dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, ¿no? El discípulo Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Tomás, el que estaba ahí reunido con los discípulos, Jesús apareció, y Tomás dudó que Jesús haya resucitado. Lo tocó y después le creyó. Y Jesús dijo: bienaventurado el que cree en mí antes de haberme tocado. Los discípulos no estaban reunidos para celebrar la resurrección, o sea, el domingo, pues ellos ni creían que Jesús había resucitado. A principios dudaban, hasta que apareció nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16, del 11 al 14, y Lucas capítulo 24, del 36 hasta el 43. Sí, el símbolo bíblico de la resurrección no es el domingo. La Biblia nos dice que el símbolo bíblico de la resurrección no es el domingo, sino es el bautismo. Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 6. Hechos capítulo 20, versículo 7, nos dice que el primer día de la semana, o sea, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, el apóstol Pablo, les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, o sea, lunes, y alargó el discurso hasta la medianoche. El octavo versículo bíblico que nos dice que el domingo no es el día del Señor, en 1 Corintios 16, 2 nos dice: cada primer día de la semana, domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Eso lo dijo Pablo a los de Corinto. ¿Sí? Si en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Corintios dice que el domingo no es el día del Señor, entonces no hay un solo versículo que mande guardar el domingo como día santo de reposo. Entonces, ¿quién lo cambió? Por tradición, el primer decreto dominical fue firmado por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. ¿La Biblia o la tradición ponemos entonces nosotros? ¿La palabra de Dios o la tradición humana? La Biblia dice en Hechos: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Éxodo 20, del 8 al 11 dice que debemos acordarnos del día del Señor para santificarlo. ¿Cuál es la opinión de Dios que reemplacemos su mandamiento por la tradición humana? La Biblia nos dice en Mateo 15, versículo 8 y 9, y Marcos 7, versículos 6 y 7, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El día de reposo en el Apocalipsis, para esos tiempos finales, el mensaje es: adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, capítulo 1, versículo 9, y 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6, nos dice que el día de reposo, el día sábado, el día del Señor es el sábado. Marcos 2:28 nos dice: por tanto, el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, es Señor aún del día de reposo, o sea, del sábado. Es de Dios, no es nuestro, y tenemos que honrarlo obedeciéndolo. ¿Cuál es el día de reposo en el Nuevo Testamento? Mateo 28:1, Lucas 23:56, Hechos 13, versículo 42 al 44, Hechos 16, versículo 13, Hechos capítulo 17, versículo 2, y Hechos 18, del 1 al 4, nos dice que es el día sábado. Entonces es claro que la observancia del domingo no es bíblica, la observancia del domingo es solo por tradición. El día bíblico es el día sábado. El Padre no lo hizo, Jehová no creó el domingo. Malaquías capítulo 3, versículo 6, Dios no cambia. Santiago
1 y versículo 17 dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es voluble. El Hijo tampoco no lo hizo el cambio. Jesús no hizo cambios. En Mateo 5:17 dijo, yo no he venido a cambiar. Los apóstoles tampoco no cambiaron. En Mateo 5:18 dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota pasará de mi ley, ni una tilde. Entonces, ¿quién lo hizo? El diablo utiliza muchas veces a los hombres, a sus siervos que le quieren servir. Daniel 7:25 profetizó que Satanás pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Sí? Daniel capítulo 7, versículo 2 nos habla de una bestia como león que representa a Babilonia. La segunda bestia como un oso, Medo-Persia. Nos habla sobre un leopardo que representa a Grecia. Nos habla sobre una cuarta bestia, Roma, que es como un dragón. Y de ahí, antes que Cristo venga, aparecería un cuerno pequeño que hablaría palabras contra el Altísimo, y a los santos de los Altísimos, de Dios, los perseguiría. ¿Sí? El poder romano, eclesiástico, desde el año 1798, Mussolini le volvió a dar la autoridad al Papa y hasta hoy en día persigue al pueblo de Dios, formando hoy en día una nueva orden mundial, el Papa, para poner y obligar a ello, al pueblo de Dios actualmente nos van a imponer guardar el día domingo. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como hombre. Este cuerno pequeño representa al sistema papal que perseguirá al pueblo de Dios. Acá está la identificación del cuerno pequeño en Daniel capítulo 7. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Sí, persiguió a la iglesia en la Santa Inquisición y la Biblia dice en Mateo 24 que volverá a perseguir al pueblo de Dios en estos tiempos. Mi hermano, Dios nos prepare. ¿Nos prepare para qué? Para estar preparados para esta prueba final. Hay que honrar a Dios antes que a los hombres, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te ama, Dios promete proteger y guardar a sus hijos. ¿Sí? Seguimos y confiamos en Él. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los hijos de Dios guardan sus mandamientos. Dios los bendiga. Gracias.